la misma institución académica y actualmente se desempeña como médico tratante de endocrinología del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. También les voy a presentar de una vez a nuestros revisores para que pueda proseguir el programa. Tenemos al doctor Rodrigo León Vallas, médico cirujano de la Universidad Central, diabetólogo nutriólogo de la Universidad Navarra, España, médico tratante del Hospital Axis, ex docente de la PUCE y de la UTE, asistente, participante y expositor en congresos nacionales e internacionales, miembro activo de diversas organizaciones internacionales y coautor de obras de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, capítulo Diabetes mellitus y también síndrome metabólico. Además, tenemos hoy el gusto de tener un invitado especial, que es el doctor Jaime Soria Viteri. Él es médico oftalmólogo, retinólogo, graduado del Hospital Dr. Elías Santana de la República Dominicana, médico tratante en Clínica Real Visión, entre otras instituciones, y profesor de metodología de la investigación y bioestadística en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Entonces, sin más, pues, mi querida doctora Paulina Canchiña, por favor, puede empezar cuando usted guste. Muchas gracias. Buenas noches. Es un placer para mí poder hoy compartirles mi trabajo de terminación de residencia. No sin antes agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología por la invitación, a la presidenta, a la doctora Paola Hervis, a la doctora Mayra Ger, a la doctora Verónica Rosado y todo el equipo que se encuentra ahora en la directiva. Un verdadero honor poder pertenecer a esta sociedad que cada vez va creciendo y poder participar en estas actividades científicas. Bueno, para no demorarme más, este trabajo se realizó en el Instituto Nacional de Endocrinología en La Habana, Cuba. El título es Edema macular diabético, características clínicas y factores de riesgo en personas con diabetes mellitus tipo 2. Un año, del 2011 al 2012 de duración. Bueno, para empezar, señalar que efectivamente la diabetes mellitus constituye un problema de salud pública a nivel mundial que cada vez va en aumento. De acuerdo al IDF, la prevalencia en las personas adultas de 20 a 80 años va alrededor del 9.3%, y de acuerdo a la encuesta en SANUT, en Ecuador la prevalencia es del 10.3% en la población adulta mayor de 50 años. Recordar que la diabetes como enfermedad crónica tiene la característica de provocar complicaciones macro y microvasculares. Dentro de las microvasculares tenemos la retinopatía diabética y el edema macular diabético, que al final provocan una disminución, una afectación de la agudeza visual, que al final provoca una ceguera que pues es prevenible si controlamos bien la diabetes. Se señala así que los diabéticos tienen un riesgo aumentado de un 25 a 50% más de padecer ceguera con respecto a personas que no tienen diabetes. Señalar de manera general que hay factores que están identificados, factores de riesgo identificados para el desarrollo de edema macular diabético. Como ya nos dejó bien claro el PCCT, el control metabólico es el más importante. Tenemos la edad avanzada, mayor tiempo de evolución de diabetes, severidad de retinopatía, la hipercolesterolemia, tabaquismo, nefropatía, anemia, embarazo, pubertad y la cirugía de catarata como factores de riesgo para el desarrollo de edema macular diabético. Aquí en esta imagen tenemos el típico fondo de ojo de un paciente diabético afectado con retinopatía diabética. Lo que nos compete a nosotros, que sería la letra H, con polo posterior con una mácula engrosada, en donde vemos la imagen que vería el oftalmólogo de un edema macular en fondo de ojo. Ahora, dentro de la fisiopatología del edema macular, se señala que efectivamente es un multifactorial. Aquí lo que se caracteriza en la imagen es un engrosamiento del área macular que está producido por un acúmulo de líquido que va a estar circunscrito entre las capas internas de la retina, entre la nuclear interna y la capa de Henle. Recordar que la retina tiene 10 capas, de estas 10 capas es específicamente en estas dos en donde tiende a acumularse el líquido. Ahora, ¿este líquido de dónde sale?
El líquido va a extravasarse a través de alteración del mecanismo de bomba retinocoroideo, a través de la ruptura de la barrera hematoretiniana, tanto interna como externa. Interna, dada por la ruptura o el aumento de la permeabilidad de los microvasos de la retina cuando existen microaneurismas, hemorragias, y la barrera externa cuando se rompen las uniones estrechas entre las células que unen el epitelio pigmentario. Este aumento de la permeabilidad también se va a ver aumentado por la presencia de factor de crecimiento endotelial. Este factor de crecimiento endotelial, vascular endotelial, específicamente la isoforma 165, es la que está aumentada a nivel del vítreo y a nivel de la retina, y que es el principal agente de neovascularización, aumenta más la permeabilidad, y todo esto conlleva al desarrollo del edema macular. Aquí también señalar de manera breve que dentro de los elementos o los exámenes de los que nosotros podemos auxiliarnos para este diagnóstico, aparte del examen físico con la biomicroscopía, está teniendo cada vez más auge el uso de la OCT o la tomografía por coherencia óptica, que da una imagen bastante precisa del fondo de ojo de la retina. También existe y nos podemos auxiliar de la angiografía fluoresceínica, que nos ayuda a dilucidar si estamos frente a un edema macular difuso local. Y también, principalmente estos. Ahora, el tratamiento lo maneja más el oftalmólogo, pero de manera general haré una mención del tratamiento que está, hasta ahora, que se sabe que el mayor efecto sobre el control del edema macular va a ser el control metabólico, un buen control metabólico. El láser está descrito, los dos, tanto el control metabólico como el láser, como tratamientos efectivos en el edema macular diabético. Se ha descrito también el uso de la triamcinolona intravítrea, el uso de antiangiogénicos intravítreos también, pero de lo señalado, lo que se conoce hasta ahora y está bien estandarizado, es el control metabólico óptimo y la fotocoagulación con gas. Ya para entrar en el desarrollo del trabajo, bueno, ¿cuál fue el problema científico que nos planteamos con el equipo? Fue que ver que con qué frecuencia y severidad se presenta el edema macular diabético y cuál es su asociación con otros factores de riesgo, en particular los modificables, que es sobre los que podemos trabajar. La hipótesis planteada es que el edema macular diabético no es frecuente, sin embargo su severidad es potencialmente invalidante y se asocia en parte a factores de riesgo que pudieran controlarse, permitiendo así la prevención del daño visual en los pacientes diabéticos. El objetivo general fue determinar la frecuencia, severidad del edema macular diabético y su relación con el tipo de retinopatía, la presencia de factores de riesgo, algunas variables clínicas, bioquímicas, en los asistentes en el periodo de un año en el Centro Diurno de Atención al Diabético del Instituto Nacional de Endocrinología. Los objetivos específicos fueron, primero, identificar el grado de compromiso visual en las personas afectadas con edema macular diabético. El segundo, identificar la relación de este edema macular diabético y su severidad con variables como la edad, sexo, circunferencia de la cintura, IMC, hábito de fumar, presión arterial, presión de pulso, tipo de diabetes, tratamiento, edad del diagnóstico, tiempo de evolución, complicaciones oftalmológicas, antecedentes de tratamientos oftalmológicos en personas con edema macular. El tercer objetivo específico, determinar la asociación de edema macular diabético y su severidad con algunas variables bioquímicas, glicemia en ayunas, postprandial, glucosilada, colesterol, creatinina y microalbuminuria, y el control metabólico a corto plazo. Material y métodos. El estudio fue un estudio sencillo, descriptivo, transversal. La muestra estuvo constituida por todas las personas con diabetes que ingresaron en el Centro de Atención al Diabético desde mayo del 2011 hasta abril del 2012. El criterio de inclusión incluyó a todas las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 mayores de 18 años. Criterio de exclusión, personas con diabetes secundaria.
Bueno, aquí está un breve resumen de la parte estadística. Vemos que, bueno, dentro de los procedimientos está la planilla de recolección de datos, en donde se llenaba los datos de cada historia clínica, el examen oftalmológico que lo llevaba a cabo el equipo de oftalmología del centro, y los complementarios sangre y orina que se realiza a todos los pacientes ingresados. El análisis estadístico, en primera instancia, se dividió a los pacientes pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, luego cuáles presentaban edema macular, retinopatía diabética, y el procesamiento de datos se realizó con el programa SPSS. Las variables cuantitativas, para el análisis de estas se realizaron medias y desviaciones estándar, y para las cualitativas se realizó tabulaciones de chi cuadrado. El análisis, bueno, se utilizó ANOVA y TDStudent para realizar el análisis final de variables. Dentro de las consideraciones éticas, no se requirió del consentimiento informado, pero sí de la autorización del director del Centro de Atención a Diabético para el manejo de toda esta información que es confidencial. Dentro de las definiciones, obviamente el edema macular clínicamente significativo, que es el que más está asociado a ceguera, es el que vamos a definir aquí rápidamente. Obviamente esto lo maneja y quien va a clasificar el paciente es el oftalmólogo. Aquí, para conocimiento general, lo he puesto que se define de acuerdo al DCCT como engrosamiento retiniano dentro de las 500 micras centrales, contando desde el centro de la fovea. La segunda categoría, exudados duros a 500 micras o menos del centro de la fovea, si se asocia con engrosamiento retiniano adyacente. La tercera categoría, engrosamiento retiniano de al menos un disco de área y que parte de este se encuentre dentro de un disco de diámetro del centro de la fovea. Obviamente, mientras más cerca esté de la fovea, mayor es la afectación y el riesgo de ceguera. Acá tengo aquí un breve resumen de todas las variables analizadas. Y bueno, vamos a empezar con los resultados y la discusión. En este primer cuadro, lo que tenemos es el número de pacientes con diabetes y la división inicial en diabetes tipo 1, tipo 2 y la presencia o no de edema macular. En el primer golpe de vista, lo que vemos efectivamente es que la frecuencia es baja. Aquí tengo recalcado del edema macular clínicamente significativo. En diabetes tipo 1 representa el 4% y en diabetes tipo 2 representa el 3.4%. Frecuencias que son bajas comparado con lo que está descrito en la literatura. Se ha descrito frecuencias desde el 9 al 19%. De acuerdo a la OMS, si no hay un tratamiento adecuado, puede ser tan alto como del 25 hasta el 30%. De acuerdo al estudio de Wisconsin, que es el que generalmente utilizamos como el gold estándar en este tipo de estudios estadísticos de análisis de edema macular diabético, señala que en el área de diabetes tipo 1 se va a ver el diabético tipo 1 va a estar afectado aproximadamente en un 13.6% frente al paciente con diabetes tipo 2, que es un porcentaje menor, del 12.6%. Haciendo esta comparación, el presente estudio presenta una frecuencia mucho menor. ¿Cómo justificaríamos esto? Bueno, en parte, que este es un estudio pequeño, es solamente un año. Los estudios como el de Wisconsin, por ejemplo, es de 10 años y estudios mucho más amplios que tienen más duración, incluso hasta de 20 años. Uno puede ser esta limitante y la otra también, bueno, que como veremos más adelante, los pacientes, la gran mayoría, si no todos, están con insulina como tratamiento y también de acuerdo a los programas que existen en Cuba de atención multidisciplinaria al paciente diabético integral, que tiene un gran enfoque en el manejo de complicaciones cuando estos ya se presentan. Podría justificar en parte los resultados. Aquí tenemos en la segunda tabla los pacientes con diabetes tipo 1 y las variables cuantitativas.
Aquí el primer golpe de vista es que efectivamente, de acuerdo al valor P, no tenemos hallazgos clínicamente significativos, fundamentalmente en lo que ya conocemos, como es en la parte primera, con respecto a edad, comienzo de la diabetes en años y el tiempo de evolución. Es conocido, de acuerdo a la literatura, que de acuerdo a mayor tiempo de evolución, mayor riesgo de desarrollo de edema macular. Sin embargo, en esta siguiente tabla, en donde tenemos el paciente diabético tipo 2, en ello sí se cumple que a mayor tiempo de duración de diabetes, mayor tiempo de evolución, va a haber una mayor frecuencia de presentación de edema macular diabético, tanto el clínicamente significativo como el no clínicamente significativo. Con respecto al resto de variables, tampoco hay gran significancia. Recordar que la presión de pulso generalmente se utiliza para complicaciones macrovasculares, no tiene utilidad en microvasculares. En la siguiente tabla, bueno, aquí tenemos con respecto a la afectación de sexo, vemos que efectivamente está descrito, se cumple lo que está descrito en la literatura, que el sexo femenino es el más afectado. Acá, en la siguiente tabla, vamos a ver la distribución por edades. Aquí, en la primera porción donde tenemos descritos los pacientes con diabetes tipo 1, se cumple precisamente los picos que están descritos de afectación de edema macular. El primero, que se da más o menos alrededor de la pubertad, y el otro después de los 30 años. En el caso de la diabetes tipo 2, también se cumple la tendencia de una mayor incidencia en los mayores de 60 años. Aquí con respecto al tiempo de evolución, efectivamente, vemos aquí la ampliación a mayor tiempo de evolución, mayor frecuencia de presentación del edema macular diabético. Aquí con respecto al tratamiento, está enfocado el tratamiento con diabetes tipo 2. Todos los pacientes, el 100% de los pacientes con diabetes tipo 1 estaban con esquema intensivo. Aquí vemos que efectivamente, incluso en los pacientes con diabetes tipo 2, el tratamiento con insulina fue el más frecuente. En la siguiente tabla, bueno, aquí tenemos variables bioquímicas. La glicemia en ayunas y la glicemia postprandial en general no tienen gran utilidad porque son un análisis estático en el tiempo o como una fotografía que no tiene gran utilidad. Quien nos da mayor utilidad es la hemoglobina glucosilada. Recordar que efectivamente igual lo que nos dejó sentado el DCCP, que la hemoglobina glucosilada a mayor valor por cada aumento del 1%, se duplica el valor se duplica el riesgo, de padecer edema macular diabético. Aquí, efectivamente, en la porción del cuadro que nos corresponde a diabetes tipo 2, vemos que una hemoglobina glucosilada de una media de 11.2 más menos 2 es donde más se presenta el edema macular clínicamente significativo. Acá vemos ya el desglose y volvemos a corroborar lo que ya sabemos, que efectivamente a mal control metabólico, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, va a haber una mayor frecuencia de edema macular diabético. Aquí radica y precisamente la gran importancia, y es lo que se enfoca en todos los estudios, del buen control metabólico como un factor de protección para evitar el desarrollo del edema macular diabético y como pilar fundamental del tratamiento. En este cuadro, bueno, se hace la evaluación de función renal en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 y la presencia de edema macular diabético. En realidad, como se ve, no hay una gran significancia, tanto en los pacientes con micro o macroalbuminuria, no hay, en este estudio, en el presente estudio, no hay una gran relevancia. De lo que está descrito en la literatura, se señala que efectivamente hay estudios que señalan que sí hay una relación entre la presencia de nefropatía, algún daño de nefropatía incipiente y los estadios más avanzados con el acompañamiento o la asociación con edema macular diabético. Sin embargo, en este no se encontró esa asociación. En esta última tabla, que es bastante compleja, voy a agradecer a mis revisores que me dieron esta observación. Efectivamente es difícil de interpretar,
Pero para hacerlo de manera fácil y a un solo golpe de vista, entender la esencia de esta tabla, sería que la retinopatía diabética, en cualquiera de sus formas, ligera, moderada o severa, es la más frecuente, que está asociada al edema macular diabético. Ahora, de lo que se describe en la literatura, igualmente va a estar acompañada. También pasa, que los estudios de retinopatía diabética y edema macular están juntos, no están separados, y por eso casi siempre están asociándolos juntos a estas entidades. Dentro de las lesiones de la retina, las que más se asocian junto con el edema macular acompañándolo, tenemos los microneurismas, microhemorragias, los exudados duros, los exudados algodonosos, van a estar presentes junto con el edema. Dentro de la afectación visual, el grupo más afectado en realidad en este estudio fue la diabetes, el grupo de diabetes tipo 2. Bueno, aquí tengo los pacientes, el grupo de pacientes con diabetes tipo 1, en donde aquí he resaltado la afectación visual, las categorías de afectación visual, el porcentaje aparentemente está en la categoría de subnormal, visión subnormal o agudeza visual subnormal, tanto en ojo derecho como izquierdo, un 27.3% subnormal con edema macular y 54.4% con edema macular. Pero cuando vemos el grupo de diabetes tipo 2, se ve la afectación en donde las categorías de agudeza visual subnormal y ceguera son mayores, tanto en ojo derecho como en ojo izquierdo. De tal manera que concluimos que, primero, en las personas con diabetes tipo 1, la frecuencia de edema macular es baja y se asocia con la presencia de retinopatía diabética. 2, que en personas con diabetes tipo 2, la frecuencia de edema macular también es baja, pero superior al observado en aquellos con diabetes tipo 1. En este grupo se asocia a la presencia de retinopatía diabética, pero no a la severidad de esta última. Tercera, que independientemente del tipo de diabetes, la nefropatía diabética no se asocia a la presencia de edema macular diabético. Cuarto, que en los afectados con diabetes tipo 1, el compromiso de la agudeza visual no es relevante, a diferencia de lo que se ocurre en el grupo con diabetes tipo 2, donde hubo un mayor compromiso visual. Quinto, que las personas con diabetes tipo 1, la edad, el comienzo, la evolución de diabetes mellitus, la presión arterial, la presión de pulso, IMC, circunferencia de la cintura, no se asocia con la presencia de severidad del edema macular. Por el contrario, los afectados con diabetes tipo 2, la edad de comienzo y el tiempo de evolución de la diabetes sí se asoció con la presencia de edema macular diabético. Sexto, en las personas con diabetes tipo 1, los valores de glucemia en ayunas, postprandial, glicosilada, colesterol, excreción urinaria de albúmina y creatinina no se asocian a la presencia y severidad del edema. En los afectados con diabetes tipo 2, los valores de hemoglobina glucosilada sí se asocian a la presencia de edema macular diabético. Como recomendaciones, señalamos que hay que realizar el examen oftalmológico a toda persona con el diagnóstico de diabetes tipo 1 a partir de 5 años del diagnóstico de diabetes y a las personas con diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. 2. Identificar tempranamente la presencia de factores de riesgo asociados a la retinopatía y al edema, en particular los modificables, y tratarlos intensivamente. Es esta la presentación que había preparado. Agradezco también a mis revisores, al doctor León y al doctor Soria. Y bueno, aquí quedo presta para alguna duda o algún planteamiento que quieran realizar. Muchísimas gracias, querida doctora. Excelente presentación. Voy a pedir, por favor, al doctor León que nos ayude con sus comentarios. Rodrigo, de paciente. Y como decían, menor a lo que la literatura dice, posiblemente por el tema de que son pacientes que ya están controlados, son control, están siendo vistos con endocrinólogos, y posiblemente si es que se viese una población, incluyendo los que no están controlados, o incluso hay edemas maculares que son subclínicos, en donde el paciente tiene buena visión y no se ven muchos cambios en el fondo ocular, pero con algunos exámenes como la tomografía de coherencia óptica,
podemos diagnosticarlos y enviar tratamiento. Entonces, se pensaría que tal vez la prevalencia de edema macular diabético estaría entre un 10 a 15%. Esos son los números que manejamos los oftalmólogos. También muy similar a lo que nombró aquí la doctora en su bibliografía. De allí también encontró los factores de riesgo, que son los conocidos, en donde todavía se sigue discutiendo qué tanto impacto puede tener. Y aunque aquí en algunos se ven que hay una diferencia estadísticamente significativa, como son valores bajos, 3 en un grupo, 5 en otro grupo, posiblemente no tenga tanta relevancia clínica. Entonces eso es algo que hay que seguir profundizando. O sea, parece que sí impactan, pero tal vez un estudio más amplio podría dar el peso concreto que puede tener cada uno de estos factores de riesgo. Y por último, estoy completamente de acuerdo con las conclusiones a las que se han llegado y que sí, que eso es lo que nosotros vemos en nuestros pacientes oftalmológicos con edema macular diabético. Muchas gracias, Jaime, por tu opinión, por tus excelentes comentarios, como siempre. Veamos si el doctor León podría ya tener audio. Ahí? Perfecto. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Doc, ahora sí se le escucha. Bueno, mil disculpas, esta tecnología a veces nos juega al offside. Bueno, en primer lugar, pues una felicitación para la doctora Paulina por todo el esfuerzo que ella ha hecho durante su posgrado allá en La Habana, y realmente el estudio es un estudio complejo, porque la retinopatía diabética con la complicación del edema macular es una situación que realmente tiene una gravísima repercusión en la vida del paciente diabético. Y en esto vale la pena el recordar simplemente que con la diabetes tipo 1, pues como bien ella lo ha indicado en su investigación, pues no tiene, digamos, una retinopatía diabética al momento del diagnóstico, pero que con el tiempo, con la evolución de 7 años o más, ya se va diferenciando esta situación. No así en los pacientes diabéticos tipo 2, en donde realmente incluso llegamos tarde al diagnóstico y es posible que exista una mayor implicación ya multifactorial. Y esto es fundamental para poder justamente identificar lo que la doctora ha dicho muy acertadamente. O sea, debemos mantener un muy buen control metabólico, dado que una de las últimas teorías nuevas a favor de mejorar el edema macular es justamente el hecho de mejorar la oxigenación y el desarrollo metabólico en sí de la retina. Pues al extraer la membrana limitante interna, que es lo que se hace ahora, prácticamente con todos la vitrectomía de vía pars plana y la cirugía endocular, es lo que aparentemente nos está permitiendo mejorar este tipo de situaciones. Esto junto con la colaboración, digamos, de todo lo que tiene que ver con los fármacos del antifactor de crecimiento vascular endotelial, nos está permitiendo salir adelante. O sea, en el trabajo que he presentado, pues ya hizo la evaluación pues, del doctor Viteri, y en ese aspecto no tengo nada más que decir. Simplemente comentarles como última cosa que realmente la tomografía de coherencia óptica no solo nos permite un diagnóstico espectacular, porque es un barrido del tejido anatómico, sino que nos permite incluso revisar la reconstrucción en una reconstrucción gráfica de alta resolución, la exploración macular, y esto nos está permitiendo valorar la respuesta al tratamiento y al seguimiento con la obtención de datos pronósticos de la mejoría de esta patología. No tendría yo nada más que añadir. Realmente creo que es un tema muy interesante que no debemos pasar por alto, tanto los médicos de primer orden, los médicos generales, como los médicos especialistas, en donde tenemos que funcionar de una manera familiar, mucho más familiar, con los médicos oftalmólogos y desde luego con el resto de colegas, porque esta enfermedad es multifactorial. Así, felicitaciones nuevamente a la doctora y muchísimas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología por haberme permitido colaborar con ustedes con este granito de arena. Muy gentiles y una buena noche. Muchas gracias, querido doctor. No sé un aplauso. Sí. Aplauso para Paulina. Claro que sí. No sé si entre el público tal vez ha surgido alguna pregunta. Yo tengo unas preguntas aprovechándolos que los tengo aquí. O sea, sé mucho la parte de oftalmología y yo los derivo con ustedes para el control metabólico. Me gustaría preguntarles más o menos cuáles son los criterios que manejan para
para cuándo referir un paciente al oftalmólogo y cuándo no. ¿Yo? Ok. Bueno, de hecho, como lo señalaba, al momento del diagnóstico, al momento de que nosotros realizamos el diagnóstico del paciente con diabetes tipo 2, ese momento debe ser evaluado por el oftalmólogo. En el caso del diabético tipo 1, a los 5 años de diagnóstico se va haciendo la evaluación. Obviamente, si en la consulta llega requiriendo que tiene pérdida de la agudeza visual, visión borrosa, alguno de los síntomas oftalmológicos, obligatoriamente tiene que ir a la valoración. Viendo la secuencia, o como está estandarizado es eso, pero obviamente si el paciente tiene síntomas, es el momento en que tiene que ser evaluado por el oftalmólogo. Bueno, buenísimo. Compartimos exactamente el mismo criterio. Acá también en oftalmología se dice lo de los 5 años de diabéticos tipo 1 El diagnóstico. y en el momento del diagnóstico de los diabéticos tipo 2. Por lo menos de los datos de acá que hemos podido recolectar, por lo menos en las historias clínicas, usualmente al oftalmólogo en promedio suelen llegar a los 10 años de diagnóstico. Ese es un dato que vemos entre los pacientes y por eso siempre estamos fomentando, diciendo, vengan tempranamente al oftalmólogo, porque muchos pueden tener cambios con buena agudeza visual y necesitar tratamientos con visiones 20/20. Entonces, y este tipo de trabajo como el que presentas les ayuda a ellos a entender por qué es importante seguir con su control visual. Quisiera hacer una pregunta al doctor Herbazaola. Sí, dígalo. Independientemente del edema macular, a veces cuando hace una insulinoterapia intensificada en pacientes con diabetes, embarazadas, uno se supone que la retinopatía no se agrava, pero empeora. Quisiera saber algunos detalles, ¿no? ¿Por qué? Sí, le entiendo. Efectivamente, dentro de la revisión se señala que el control metabólico debe ser óptimo. Sin embargo, cuando se realiza un control brusco y se realiza sobre todo un esquema intensivo excesivo, se corre el riesgo de empeorar la retinopatía. Por el proceso, se describe isquemia, una gran variación de la glicemia, de la presión hidrostática, etcétera, y empeora en realidad. Por eso es que al momento que se realiza el control metabólico, este debe ser con el mejor criterio. Obviamente, si el esquema es excesivo y se inicia abruptamente, es donde va a empeorar la retinopatía y los daños oculares. Y otra pregunta añadida. Sabemos que la nefropatía diabética es un problema microvascular, así mismo como la retinopatía. Yo no sé si el estudio que usted hizo se puede extrapolar a nuestra población en el sentido de que siempre se ha estudiado, siempre se ha creído, o los estudios lo demuestran, que paralelamente, no siempre por supuesto, frente a una nefropatía diabética, tenemos la obligación de controlar la parte de la retina. Entonces usted en una de las conclusiones sale que no necesariamente, por supuesto, usted está hablando de edema macular y posiblemente ahí sí tiene usted razón, pero en el sentido de que paralelamente va, ¿no?, una retinopatía a una nefropatía. Es así que cuando nosotros tenemos un paciente nefrópata, ¿no?, siempre hacemos fondo de ojo y tenemos que hacerlo. Necesariamente tenemos que hacerlo y remitir al oftalmólogo. Y viceversa, cuando tenemos una retinopatía, siempre hacemos una valoración nefrológica. ¿Qué opina o qué me puede decir sobre esto? Sí, efectivamente, hay estudios y hay estudios. Es algo en lo que todavía no se llega al consenso al 100%. Efectivamente, la relación es esa. En un paciente que tiene nefropatía, daño renal ya establecido, al hacer el fondo de ojo, va a haber una alta probabilidad de que encontremos daños en la retina. Ese es como está descrito, como se presenta frecuentemente. Pero al revés, no. Dentro de los estudios hay unos que sí hayan relación, hay otros que no. Entonces, al final, no hay una conclusión. Pero efectivamente, en el orden que le señala un paciente con enfermedad renal establecida, al hacer el fondo de ojo obligatorio, mandatorio, vamos a encontrar una retinopatía, diferentes grados de retinopatía.
pero no al revés. Si viene un paciente con una retinopatía, no necesariamente voy a encontrar un daño renal. Gracias, mi doctora. Y le Doctor Soria. felicito. Hola. Ya. Sí. No sé si pueda opinar un poco sobre lo de las dos preguntas, porque son cosas también que me llegan mucho a la práctica. La primera es un paciente que inicia con tratamiento de insulina, sí se ve un empeoramiento de la retinopatía diabética. Pero el no inicia, ¿por qué? Porque la retinopatía diabética empeora por la glicemia descontrolada, ya sea porque se eleva o porque se baja bruscamente, también produce lesión de la microvascularización retiniana. Pero si no se trata la retinopatía, o sea, si no se trata con insulina, el paciente no solo va a perder la visión, que igual podría afectarse con el tema de insulina, sino que aparte se va a controlar sistémicamente. El 100% de los oftalmólogos y retinólogos dice hay que tratar con insulina y mandar al oftalmólogo, y nosotros podemos controlar retina para evitar que se complique. Lo otro también, que mientras tenga glicemia elevada, la prueba de lentes no es confiable, porque por el cristalino se hidrata, entonces da unas medidas no tan controladas. Y lo otro es sobre la asociación entre retinopatía diabética y nefropatía. En la retinopatía diabética tenemos 7 estadios. A partir del 5º tenemos la retinopatía diabética proliferativa. La retinopatía diabética proliferativa se asocia con insuficiencia renal. Yo cuando tengo un paciente que le veo neovasos y diagnostico retinopatía diabética proliferativa, al 100% de ellos siempre pregunto si tienen problemas renales, pero les vuelvo y les pregunto y les mando examen de función renal, y el 50% de los pacientes que tienen retinopatía diabética proliferativa suele tener cierto grado de insuficiencia renal. Para mí ha sido un poco común la retinopatía diabética proliferativa y que al mandar los exámenes terminen en diálisis. O sea, no es algo tan raro que se ve en la práctica, por lo menos en mis pacientes. El doctor Clemente Orellana también pidió la palabra. Doctor. Clemente está con el micrófono apagado. Adelante, por favor. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Sí. Ya. Así. Bueno, primero que nada, felicitarle a la doctora. Y por supuesto ha tenido un gran tutor como es Manuel Licea, un gran amigo mío en Cuba y en Quito, que investiga mucho los factores de crecimiento a nivel renal y a nivel de retina. Un respetable investigador. En el asunto de la maculopatía, la retinopatía, la Organización Mundial de la Salud, entidades importantes, dicen estudien sus etnias. Estudien las etnias, porque hay gente que tiene diabéticos que tienen hemoglobinas glucosiladas elevadas, glucemias elevadas, y no tienen ningún tipo de complicación microangiopática, y hay gente que tiene un gran control centrado desde el punto de vista glucocéntrico y hacen complicaciones. Yo llevé toda la evaluación de los pacientes trasplantados en el Hospital Metropolitano cuando teníamos contacto con el Seguro Social, y eran pacientes que iban a la trasplante renal. Y muchos de estos pacientes con trasplante renal no tenían retinopatía. Entonces, no podemos decir es gris o es negro. Yo pienso que cada paciente es un mundo, cada persona con diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, es un mundo. He presentado yo 500 pacientes ecuatorianos en donde la retinopatía no era tan fuerte como los estudios norteamericanos, ingleses, en los indios Pima, por ejemplo, que tienen el mayor grado de retinopatía en el mundo. Entonces, ahí viene el asunto de la investigación en las etnias. Entonces, ¿por qué los indios Pima tienen tanta retinopatía y los ecuatorianos o colombianos o latinoamericanos no tenemos ese grado de retinopatía? Entonces, es una tierra fértil que hay que seguir investigando y presentando trabajos. Yo quisiera con la doctora hablar para enseñarle los trabajos de ecuatorianos míos y de españoles igual, que están publicados, por supuesto, en congresos internacionales y en revistas indexadas. Eso es todo. Muchas gracias, Paola. Gracias, doctor.